A mí me tocó el Salmo 61, lo he dicho varias veces, y que me tocó uno de los salmos más difíciles que los de mis hermanos. Pero en realidad ningún salmo es difícil. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, en Francia, un cónsul mexicano, el cónsul Gilberto Bosques Saldívar, trabajaba como diplomático en Marsella, Francia, cuando en lo más crudo de la guerra, donde había persecución y asesinatos por parte de los alemanes, todo mundo quería huir de esa guerra. Todo mundo. ¿Sí? O resguardarse al menos de la persecución, de esos asesinatos atroces que estaban sucediendo en ese momento. Porque recordemos que la Segunda Guerra Mundial y cada guerra que hay, que ha habido, ha sido muy cruel y se muestra lo peor del ser humano en esas guerras. Y eso estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial, con mucha gente, sin distinguir de dónde eran, quiénes eran. Sí. Entonces, la gente hacía hasta lo imposible por escapar. Mucha gente trataba de escapar de esa guerra. Claro, de mano de los alemanes, que eran sus perseguidores. Entonces, este cónsul mexicano, Gilberto Bosques, hizo algo excepcional en ese tiempo. Sí. Él, en su calidad de diplomático, les empezó a dar salvoconductos a las personas, porque había consulados, ¿no?, en cada país. Había esa figura consular en cada país, o embajada. ¿Sí? Y empezó a darles documentos, a hacerlos mexicanos, a esas personas. Sí. Entonces le dio ciudadanía a mucha gente, a judíos, polacos, españoles, ¿sí?, en ese tiempo. Y gracias a eso también, como era mucha gente, él utilizó los castillos de Francia, en este caso el castillo Roubardier y el castillo Montjoy, los utilizó como lugares de refugio para toda esa gente. Se calcula que al menos 40,000 personas él ayudó a escapar de la Segunda Guerra Mundial y fueron a dar a México. Sí. Qué gran hazaña, ¿no?, hizo ese hombre, utilizando castillos como lugares de refugio, de protección. Sí. Fue inteligente y gracias a eso se salvaron 40,000 personas, más de 40,000 personas. El Salmo 61, podemos ir todos al Salmo, para quienes trajeron su Biblia. Para los que no, pueden prenderla. El Salmo 61 se le atribuye a David. Y en el contexto histórico del Salmo 61 fue escrito en tiempos de gran aflicción para él, o de alejamiento, ¿sí? Alejamiento en el sentido de que él estaba lejos, estaba huyendo de su hijo Absalón y quedó en el exilio. Por tanto, el Salmo 61 es un salmo de lamento, pero también de alabanza. Sí. Él expresa tanto ayuda en ese salmo, pidiendo ayuda al Señor, como también adoración al Señor. El título que le puse al sermón: ¿tenemos refugio y confianza? Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que
entender tu palabra. Bueno, en este salmo hablaremos de las tres bases en las que está dividido el salmo. Sí. Tres bases que se aplican muy bien a nuestras vidas. Sí. Cuando nosotros caminamos con Cristo, nos podemos ver identificados en lo que el salmista habla en este salmo. En los versículos del 1 al 2 hablaremos del clamor y la petición de ayuda a Dios. En los versículos 3 al 7 hablaremos de la confianza en Dios y de su respuesta del Señor. Y en el versículo 8, que es el último, hablaremos de la dedicación y fidelidad a Dios. O debemos de tener siempre presente. En los versículos 1 y 2, el salmista se siente lejos de su patria y abrumado, especialmente en una condición de desesperación. Vamos a ver qué dice entonces el Salmo del 1 al 2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. David no era ajeno al dolor, ni a las malas circunstancias desfavorables que se le habían presentado o que se le presentaban. Él ya había experimentado eso anteriormente. Sí. Y sabía que Dios atiende y escucha una oración, un clamor. ¿Sí? Porque bien dice el Salmo 51:17 que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, ¿verdad? Pero también sabía que cuando Dios responde, no necesariamente nos va a dar una respuesta favorable. Por eso más se mantiene orando y clamando activamente. Desde el cabo de la tierra, dice, clamaré a ti. No se sabe con certeza si David se encontraba tal vez en un sentido físico, alejado de su tierra. Pero sí podemos ver cómo David tenía plena confianza y dependencia de Dios. Porque desde donde me encuentre, o en cualquier situación en la que tú te encuentres, clamaré al Señor, clamaré a ti. Porque Dios es Dios de aquí, de lo cerca y de allá, de lo lejos. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Con tantas cosas que pasaban por la vida de David, sabía que en cualquier momento su corazón podía desmayar. Nosotros cuando pasamos cosas duras, sentimos que nuestro corazón desmaya, se atribula, nos desanimamos. ¿Sí? Y en David no era la excepción. Y aunque todos necesitamos y dependemos de Dios en esos momentos de desespero e incertidumbre, es cuando más buscamos el rostro de Dios. Y eso estaba sucediendo con David. David estaba buscando el rostro de Dios. David necesitaba la roca, esa roca que le daría seguridad y firmeza. Esa roca fuerte, capaz de resistir vientos fuertes, mares embravecidos,
esos terremotos de la vida. Una roca que era más alta y más grande que él. Una roca más grande que tú y que yo. Porque muchas veces confiamos en lo que nosotros podemos hacer, en nuestro dinero, en nuestras capacidades. Y David entendía que lo que él era, el rey, que ni su riqueza ni sus habilidades podían sacarlo de sus tribulaciones. ¿Sí? Ni sus recursos ni mis recursos. David entendía perfectamente esto. Por eso él entendía que esa roca estaba muy por encima de él, de su inteligencia, de sus capacidades y de sus recursos, de su propio valor, de su poder. Pero no podía llegar a esa roca por sí solo. No. Ni tú ni yo llegamos a esa roca solos. La palabra de Dios dice que Él fue el que nos trajo. Él necesitaba que Dios lo llevara y lo guiara hacia esa roca. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, tú puedes entender, bueno, sí, fue mi decisión, pero la palabra de Dios dice que Dios es el que pone fe en ti para que vengas a los pies de Cristo. Sí. O sea, necesitamos la ayuda de Dios, la guía de Dios. Igual David necesitaba eso. David tenía que confiar en la gracia de Dios para provisión, para su refugio, para su protección. Tenía que confiar en la misericordia y la gracia de Dios. Así como David necesitaba que Dios lo guiara a la roca, nosotros también necesitamos que Dios nos siga guiando a esa roca, nos siga llevando a esa roca. Necesitamos de esa roca que es Cristo. ¿Y cómo Cristo es la roca que edificamos? Sobre la roca. Cristo es la roca y edificamos sobre la roca. En 1 Corintios 10, del 3 al 4, dice: todos los que comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque los que bebían la misma bebida espiritual era la que los seguía y la roca era Cristo. Ahí habla de cuando el pueblo estaba en el... y bebían de esa agua espiritual. Y para nosotros Cristo es esa bebida espiritual también. ¿Sí? Nosotros seguimos las enseñanzas del Señor. En Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que no es en el nombre del Señor Jesús. Sí. Cristo es la roca en la que edificamos. Y sobre esa roca nosotros confiamos. Depositamos nuestra esperanza en Él. Tenemos seguridad en Él, porque en Él hay salvación. En el versículo 3 y 4 del Salmo dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, hasta ahí. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. A David le venía a la memoria cómo Dios había obrado en su vida anteriormente y cómo Dios respondía a las oraciones que David se había presentado anteriormente en el pasado. Dios había
obrado y había sido su refugio. Sí. Había sido su torre fuerte. En el versículo 5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus... Perdón. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estarán para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. David usa estas metáforas sobre el refugio, la torre fuerte, el tabernáculo, sí, porque eso significaba a Dios, porque él podía encontrar a Dios ahí. Dios eso significaba como un refugio para él, esa roca fuerte, ese tabernáculo donde él encontraba la cercanía, el cobijo en Dios, esas alas de Dios como la protección que Dios había sido para él. David sabía que estando en comunión con Dios, él estaba seguro. Que si él estaba en intimidad con Dios, estaba protegido, así como la gallina protege a sus polluelos. Y nosotros estamos protegidos bajo las alas de Dios. Debemos de sentirnos protegidos porque Él cuida a cada uno de nosotros. Y por último, en el versículo 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David sabía y había reconocido la fidelidad de Dios y cómo Dios había respondido a sus ruegos, a sus súplicas anteriormente. Por eso continuaba orando agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Él continuaba rogando, suplicando, pero también entendía y David entendía eso. David sabía que necesitaba misericordia de Dios y también sabía que necesitaba defender. Y David termina diciendo, así cantaré tu nombre para siempre, o sea, me mantendré alabándote, adorándote, pagando mis votos cada día, pagando mis votos. ¿Qué quiere decir esto? Comprometido contigo cada día. Y la pregunta es, ¿y nosotros cumplimos ese compromiso que hemos hecho con el Señor? Debemos de mantenernos firmes y fieles al Señor. Amén. Bueno, aquí lo cerramos, me faltaron 4 hojas todavía. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio traerles la palabra del Señor. Quiero que vayamos al Salmos capítulo 11. Cuando lo encuentren me da un amén, por favor. Dice la palabra de Dios así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón.
Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos y que estén atentos a tu voz. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles? Imagínate que estás en un momento sumamente abrumador. Noticias, opiniones, redes, miedo, rumores. Y de pronto alguien te dice, lo más inteligente es retirarte. No te metas. Mejor escóndete. Esa era exactamente la atmósfera del Salmo capítulo 11. No es un salmo escrito desde la comodidad. Es un salmo escrito cuando la vida se pone insegura y el corazón tiene que decidir en qué se apoya. David está bajo presión y el problema no es solo el enemigo de afuera, es la tentación de vivir como que si Dios no estuviera gobernando. Por eso este salmo es tan real, porque a veces la batalla más fuerte no es contra los que atacan, sino contra la voz interna que nos dice, ya no hay solución, retírate, ya no puedes, este problema no tiene solución. Pero el Salmo 11 hace algo poderoso, no niega el peligro, pero rechaza el pánico. David no dice, no pasa nada. David dice, sí pasa, pero mi refugio no es escapar, mi refugio es Dios. Y entonces el Salmo nos obliga a levantar la mirada. Cuando los fundamentos se sacuden, la pregunta no es solo ¿qué haré?, sino ¿en quién confiaré? Porque si Dios sigue en su trono, y sí lo está, entonces la fe no es un salto al vacío, es apoyarse en una realidad más firme que lo que vemos. Mi tema, hermanos, es cuando los fundamentos se sacuden. Cuando los fundamentos se sacuden. Y he dividido este salmo en 3 puntos. Y así, mi primer punto es, mi confianza está en Dios, quien es mi refugio. Y el salmo comienza con una afirmación, movida por una pregunta. Esa pregunta es, huye David, huye a la montaña. Quizás hecha por un amigo, no se sabe por quién esta pregunta fue hecha. Tampoco el salmo sabemos en qué periodo fue escrito, pero probablemente quizás David estaba huyendo de su hijo Absalón. Probablemente eran cuando él huía de Saúl. Pero mire lo que dice Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, los malos, los impíos preparan emboscada para atacar a los justos. No sé si usted se ha fijado, los leones cuando cazan, por lo general son las leonas las que salen a cazar, mientras los machos se quedan a proteger al rebaño. Pero las leonas cuando cazan a las gacelas,
los leones son sumamente inteligentes. ¿Sabe por qué? Porque el león es pesado y comparado con una gacela es sumamente lento. La gacela es rápida, solo superada en velocidad por el chita, otro felino. Pero los leones tienen una táctica. Ellos se agazapan, se esconden en la pradera y esperan pacientemente a que pase la presa. Y cuando la presa está cerca, se agazapan y atacan el cuello. Así, hermanos, era la situación que estaba pasando el rey David. Habían gentes que preparaban el arco. Es como que dijéramos hoy, hay alguien que está ahí escondido con una arma esperando para atacar y destruir nuestras vidas. Así los leones son para con sus presas. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también vemos que estas personas traman cosas en lo secreto, en lo oculto, para destruir a los justos. Estas personas son esos impíos que quieren destruir la vida de nosotros, los cristianos, o por lo menos la vida del rey David. Miren lo que dice el Salmos 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué quiere decir David con estas palabras? Si los fundamentos son destruidos. ¿Sabe lo que David quiere decir? Si este mundo parece estar bajo control de los malos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Si este mundo está guiado por la oscuridad, si este mundo está guiado por aquellos que quieren destruir nuestras vidas, por aquellos que quieren atacarnos, ¿qué podemos hacer? Cuando todo está mal, cuando todo va mal, cuando todo se está cayendo a pedazos a nuestro alrededor, lo único que podemos hacer es confiar en Jehová. Confiar en Jehová. Y eso es lo que hizo David. David dice, mi castillo es el Señor. Y aunque todo esté mal, aunque todo esté cayéndose a pedazos, déjeme decirle otra cosa. El Señor es soberano sobre el malo y el justo. Y ese es mi punto número 2, que Dios es soberano sobre el malo y sobre el justo. Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La respuesta de David es, Dios está en su trono. Dios está en su trono, amados hermanos. Aunque todo afuera esté mal, aunque todo afuera y los impíos quieran atacar y los impíos quieran destruir, y aunque el diablo se levante en contra de nosotros, Dios está en su trono. El Señor sigue gobernando, su soberanía es real y Dios está viendo a los hijos de los hombres. Y déjeme decirle algo, que algún día el Señor va a pasar factura a los malos, a los pecadores. El Señor un día va a pasar factura. Todos los hechos de todos los seres humanos están siendo guardados allá en los cielos. No sé cómo pasa eso, pero el Señor sabe cómo están pasando estas cosas. Así que, hermanos, cada acción que se te hace en contra tuya, cada obra que alguien te desprecia, que alguien habla mal de ti, etcétera, etcétera, déjame decirte que Dios tiene cuidado de todas estas cosas. Hermanos, un día todos los que estamos aquí estaremos parados frente a Dios y tendremos que dar cuentas ante el Señor. Vamos a dar cuentas algún día y Dios nos va a pedir, y algún día toda rodilla, dice la palabra, se doblará
ante Jesús, quien es el Señor y Señor de señores. Aquí hay una imagen también muy particular. Dice Salmos 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿No les recuerda esto a algo que pasó en el Génesis? Es que ¿no les recuerda a lo de Sodoma y Gomorra? Cuando Dios, la paciencia de Dios fue colmada y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra bajo el fuego, bajo el azufre. Pero, hermanos, si hablamos a futuro, el impío que no se arrepiente algún día va a tener que pagar y estará en un lugar de tormento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el justo y el impío? Es que es Cristo. Esa es la diferencia entre el impío y el justo. Cristo Jesús. Amigo y amiga que estás en este lugar, quiero decirte que si quieres ser parte de los justos, que vengas a Cristo Jesús, el único que te puede salvar y el único que puede hacerte parte de los justos y no de los impíos. Hermanos, así pasamos a mi tercer punto, que es: mi confianza está en Dios, quien es justo. El Salmos 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Cuando un rey en la antigüedad daba su rostro hacia su enemigo, era una señal de aceptación. Y David de aquí toma esto, porque David no escribe en el aire. Cuando el rey mostraba el favor para con alguien, mostraba su rostro o dejaba ver su rostro. Esa era la señal de aceptación. Queremos que Dios muestre su rostro para con nosotros, y sí que lo ha mostrado en Cristo Jesús. Sí que lo ha mostrado, porque nos hemos acercado a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor enjugará toda lágrima de esos impíos que se esconden para hacernos daño. El Señor enjugará toda lágrima. Jesús bebió la ira de Dios en nuestro lugar. Ahora somos justos gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Miren lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es una promesa que todos nosotros tenemos, que en aquel día las lágrimas ya no van a correr de nuestro rostro, porque el Señor las enjugará. Hermanos, el peligro que aquí tenemos, las dificultades que aquí tenemos, porque todos aquí hemos pasado algún tipo de dificultad, donde lo único que hacemos es llorar y llorar. Pero en aquel día el Señor Jesús enjugará todas nuestras lágrimas. Todos nuestros problemas serán quitados cuando seremos presentados ante Dios justos, gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ya no habrá muerte. Seres queridos que hemos perdido, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá destrucción, ya no habrá castigo, ya no habrá enfermedad, porque estaremos con Jesús, porque estaremos con nuestro Dios. Y hermanos, esas primeras cosas pasarán. Esas primeras cosas pasarán. Ese daño que tuvimos, ese daño que nos hicieron, va a pasar.
porque Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, quiero recordarles algo. Quiero finalizar como empecé. Y es que cuando los fundamentos se sacuden, que era mi tema, hermanos, mi confianza está en Dios, quien es mi refugio. Hermanos, cuando los fundamentos se sacuden, el Señor es soberano sobre el malo y el justo. Amados hermanos, cuando los fundamentos se sacuden, mi confianza está en Dios, quien es justo. Hermanos, les invito a confiar en Dios, porque somos parte de ese pueblo y porque Dios tiene cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta aquí ha sido mi participación. Bueno, gloria sea a Dios, y vamos a leer el Salmo 20 del 1 al 9, y dice la palabra del Señor: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey responda en el día que clamemos. La idea principal que quiero que ustedes entiendan de este sermón es confiar en Dios en tiempos de angustia y no en nuestras propias fuerzas o recursos humanos que nosotros podamos tener. Durante una tormenta, un marinero se siente en pánico al ver las olas y amenazan su pequeño barco. Sin embargo, él recuerda la promesa de su capitán, quien le dijo que siempre estaría con él. Con esa confianza él se aferra a ese timón de ese barco, porque el Señor prometió estar en esas dificultades con él. Así también nosotros debemos de permanecer fieles, aunque enfrentemos situaciones difíciles, angustias en nuestras vidas. Nosotros debemos de confiar siempre en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hoy veremos dos puntos principales, y una es la petición del pueblo a Dios por la victoria del Rey y la confianza en Dios de esa petición. Así es que el título de este sermón se titula La confianza, la petición de Dios por la victoria del Rey. Así se titula este sermón. Así es que este salmo fue escrito por el rey David y se cantaba antes del rey y su ejército saliera a la batalla. Al pedirla, al acudir al templo, él recurría al tabernáculo, y ofrecía peticiones a Dios y ofrecía sacrificios y holocaustos para que Dios escuchara y le diera la victoria de que él se iba a enfrentar. En otras palabras, este salmo es una petición de intercesión que busca la protección y la ayuda divina en tiempos de conflicto. La comunidad implora que Dios lo escuche de todas sus oraciones y pide la victoria para el rey. Entonces, hay un contraste también en este salmo, que es los que confían en carros y en caballos,
y los que confían en el nombre de Jehová. Así es que este salmo nos recuerda que en nuestras luchas y en nuestras debilidades debemos de buscar primeramente a Dios y no confiar en nuestras propias fuerzas. Así es que imagínense el escenario que el rey David presenta en ese momento. Él se presenta al tabernáculo para pedir y implorar la protección de Dios y a pedir que le dé la victoria en esa batalla que él va a enfrentar. Él no se confía en su ejército, él no confía en todas las batallas que él había ganado anteriormente, pero él se enfoca en que Dios, así como le ha dado la victoria anteriormente ante Goliat, que él se enfrentó a él en el nombre de Jehová de los ejércitos, él tenía esa misma confianza que el Señor Jehová de los ejércitos le daría la victoria. Así es que, y empieza con la primera petición, el pueblo pidiendo la victoria para el rey. Y el Salmo 21 dice, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Esa es la primera petición que el pueblo pide a Dios para que Dios le dé la victoria. Así es que el pueblo se presenta y pide la victoria para el rey. David estaba en momentos de angustia y conocía muy bien al Dios que lo podía librar de esas aflicciones. Él conocía bien, él tenía mucha experiencia en las guerras, pero él no confió en sus propias fuerzas, en su propio militar. Él confió en el Jehová de los ejércitos, que siempre le daba la victoria. Así como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él puso sus ojos, la mirada en el cielo, donde Dios le podía escuchar y contestar esas peticiones que ellos estaban pidiéndole a él. Y también recalca eso, dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A ese es el Dios que el rey David está clamando. Es el Dios que le puede ayudar en los días difíciles que él estaba enfrentando en ese momento. Y él recalca también esta palabra, que el Dios de Jacob le responda. Ese mismo Dios que libró a Jacob cuando Jacob iba en el encuentro con Esaú, su hermano. Jacob se sintió afligido y David recurre a este mismo Dios que libró a Jacob. En Génesis 35, verso 3 dice Jacob, y levantemos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de la angustia. Ese es el mismo Dios que David está clamando, al Dios de Jacob, porque él libró a Jacob de la angustia que estaba esperando en ese momento por miedo a su hermano Esaú. Dice, quien me respondió en la angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde yo he andado. Y el Salmo 46:7 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es Dios de Jacob. Así es que pongamos esa confianza en ese Dios de Jacob, en ese Dios que nos puede librar de todas las angustias y que siempre está con nosotros. La otra petición que fue que envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Es donde Dios nos puede ayudar y sostener del lugar santo, el lugar donde la presencia de Dios mora, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos hacia Dios y subía ese olor fragante ante la presencia de Dios de todas esas peticiones que ponía el pueblo ante Dios. Por eso dice el Salmo 20,
verso 2, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Así es que esas ofrendas que usted y yo hacemos delante de Dios siempre tienen memoria. En Hechos capítulo 10 hay un versículo que dice que cuando el Cornelio dice que sus oraciones fueron oídas y que sus limosnas tuvieron memoria de esa petición que Cornelio había hecho, y por eso Dios la escuchó y manda a Pedro para que él reciba también esa salvación. Pero el rey David hacía sacrificios y holocaustos a Dios para que Dios le escuchara, pero más que todo eso, él conocía el corazón de Dios. Él conocía el corazón también de David, que Dios iba a cumplir todo el deseo de él, porque el santuario era donde la presencia de Dios moraba y se adoraba todo el pueblo de Israel, y donde esa presencia de Dios, de los sacrificios, el humo subía ante la presencia de Dios. Entonces, y dice la palabra de Dios que también que desde el santuario, desde Sión, envíe tu bendición también. La palabra de desde Sión dice que te sostenga. Sión era uno de los montes que rodeaban Jerusalén, y la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, los que confían en Jehová, dice la palabra de Dios, que son como ese monte, que Dios protege a su pueblo, así como la Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Por eso David creía y confiaba en ese Dios que protegía a su pueblo y le iba a dar la victoria de esas peticiones. Y también le dice que se acuerde de sus ofrendas. Así es que se acuerde de todas sus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que conceda el deseo de tu corazón. Así es que cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, Él enfrentó esa angustia y se presentó y pidió peticiones a Dios para que Dios escuchara sus súplicas, porque Él iba a enfrentar también una guerra contra el pecado y se iba a presentar ante Dios con esas súplicas, y Dios aceptó el holocausto, el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros para morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Así es que nosotros debemos de poner siempre esas peticiones ante Dios y confiando que Dios nos va a escuchar esas oraciones. Y también dice que Dios acepte ese sacrificio y conceda las peticiones de su corazón. Entonces, por eso el salmista decía en el Salmo 51, 16, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda y de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Por eso Él ofrecía sacrificios, pero lo más importante, que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Dios. No es solamente presentar los sacrificios para que Dios nos conteste, sino que nosotros debemos de tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón contrito y humillado. Ese es el que no desprecia a Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13, mas ahora tu reino no será duradero. Eso lo dijo en,
en 1 Samuel capítulo 13, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová conocía el corazón de David y dice estas palabras sobre Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Esas palabras fueron al rey Saúl y él escogió a ese hombre, a ese joven que apacentaba las ovejas de su padre, porque Dios sabía que tenía un corazón conforme a su corazón. Así es que el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación se goza, dice el Salmo 21:1. Así es que el pueblo celebra la victoria en el verso 5. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y el nombre de Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Entonces el pueblo se alegra en ese favor, una victoria anticipada ante la confianza de ese Dios que le daría la victoria. Entonces la confianza de Dios de esa petición, de la palabra de Dios dice en el verso 6 al 8, dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responde desde su santo cielo con la potencia salvadora de tu diestra. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Entonces aquí hay un contraste de los que confían en carros y los que confían en Jehová de los ejércitos. Algunos confían en caballos, otros en sus carros, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos esa confianza, esa esperanza. Así es que hay ese contraste y la palabra de Dios dice en el Deuteronomio capítulo 21 dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye tu corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Entonces, esa era una ley para la guerra. Entonces, ellos tenían la confianza en ese Dios. Ellos no estaban confiando en su ejército, ni en sus carros, ni en caballos, porque Dios les había dicho que no confiaran en ellos, sino en el Dios de los ejércitos. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 33, el rey no salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por su fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza es la fuerza, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Así es que en momentos de aflicción acudamos a Dios. Confiar en Dios y no en tus propios recursos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nuestras vidas? Dios es suficiente cuando nosotros nos encontramos en momentos de aflicción, así como Jesús se sintió en el monte, en el Getsemaní, presentó su petición delante de Dios y Dios le libró. Así es que Dios escucha nuestras oraciones y pongamos nuestra confianza en Dios. Dios les bendiga.